Dios te bendiga, Dios te guarde, tu hermano y amigo aquí Edwin Santiago, contento de estar aquí una vez más, y en el día de hoy comenzaremos a estudiar el capítulo 4 de la epístola que escribió el apóstol Pablo hacia los romanos. Y si quieres conocer y aprender desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, pues ya está grabado ahí en Regalo de Dios, @Regalo de Dios, y vas a ver ahí todos los videos ahí tenemos otras dos series también. Tenemos la serie del libro de Lucas, del Evangelio de Lucas, y tenemos la serie del libro de los Hechos completa, y la de los Romanos. Pues vas a ver el video número 1 del 1 hasta el 3, y el día de hoy estamos grabando el número 4, así que conéctate ahí, comparte estos videos porque son de bendición. La palabra, cuando se comparte, es poder, restaura al hombre, levanta al hombre, lo saca de su mentalidad incorrecta, porque en estos tiempos el hombre tiene una mentalidad incorrecta. Muchos viven como si Dios no existiera, y es el trabajo de nosotros predicar este evangelio en tiempo y en fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque Cristo viene, y viene ya. Así que sin más preámbulo, prenda su celular o saque su Biblia y vamos a ir a Romanos capítulo 4 y comencemos a hablar, comencemos a estudiar y a aprender qué nos va a decir el Señor en este estudio de esta epístola, capítulo 4, Romanos capítulo 4. Y bueno, y aquí comenzamos, nos encontramos en este capítulo 4 con el tema de la justificación por la fe. Hemos estado hablando desde que comenzamos en Romanos capítulo 1 de la justificación por la fe, que somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Hablaremos también de la justificación del pecador. La única justificación que tiene el pecador pues es la sangre de Cristo, y es el venir a donde Cristo, aceptarlo, rendirse, decirle: Señor Dios, acepto a Cristo. Nosotros aceptamos a Cristo o no aceptamos a Cristo, punto. Pablo declara enfáticamente y claramente que el hombre es pecador. O sea, aquí no estamos tratando de averiguar si usted y yo somos pecadores. Nosotros por naturaleza somos pecadores. Por eso Dios tuvo que entregar a Cristo como su Hijo, para que nos pudiera dar una relación íntima con Dios. Ese no es el punto aquí, ¿ok? Si somos pecadores o no somos. Y luego revela que Dios provee la justicia para el pecador. Seguro que sí, a través de Cristo. La justicia de Dios se cumple cuando Cristo vino a la cruz, vino a la tierra, vivió con nosotros, murió en una cruz, resucita al tercer día, y al usted y yo aceptar esa justicia que Él hizo, aceptar el sacrificio, ahí nosotros somos limpios de pecados y somos justos delante de Dios. No por lo bueno que yo sea, sino por lo que Cristo hizo en esa cruz del Calvario. Más tarde esa justificación es explicada, y la acabamos de hacer en el capítulo 3. Si usted va ahí a @Regalo de Dios a YouTube, va a ver ahí el capítulo 3, y ahí explicamos ya, ¿ok?, cómo esa justificación es explicada. Vaya ahí y cache, como decía en Puerto Rico, los videos, y podrá ponerse al día porque va a ser de bendición, de verdad que sí. Entonces ahora en este capítulo 4 tenemos la justificación por fe ilustrada. ¿Cómo que ilustrada? Porque Dios, vamos a ver dos ejemplos de dos personajes bíblicos, y ahí a través de ellos dos veremos la justificación por la fe ilustrada. Primero hablamos y ahora vamos a ilustrar a través de estos dos personajes. Las ilustraciones que se nos presentan son dobles. Número 1, primero veremos a Abraham, que fue justificado por fe. Repito, Abraham fue justificado por fe. Esto fue antes de la ley, ¿ok? Antes que se estableciera la ley y todos los preceptos, ¿ok? 613. Abraham fue justificado antes de la ley. Y luego también veremos y tenemos a David, rey David, quien estuvo bajo la ley y fue también justificado por fe. Y vamos a saber el ejemplo de David, que él sí vivió bajo la ley, pero también fue justificado por fe. En los días del apóstol Pablo, Abraham y David eran probablemente tenidos en alta estima por la nación de Israel. Imagínense, mucho más que cualquier otro personaje del Antiguo Testamento. Seguro que sí. Si David, ¿quién no conoce a David en el día de hoy? ¿Quién no conoce a Abraham? Imagínense.
Usted le pregunta a los judíos si Abraham es el padre de nosotros, lo primero que les van a contestar. O sea que imagínense los tiempos del apóstol Pablo, la gran alta estima que tenían sobre estos dos personajes. Cuando se trata de los judíos ortodoxos, ellos siempre hablan de Abraham. El judío se jacta hasta hoy diciendo que Abraham es nuestro padre, y tienen razón en eso. Abraham es nuestro padre. Luego el Señor hizo la siguiente pregunta en Mateo capítulo 22, versículo 42. Aquí vamos a empezar a buscar la palabra del Señor, a ver qué declaración hizo Jesús. Vemos ahí que hizo una declaración, está en el Evangelio de Mateo. Yo lo voy a buscar ahí y voy a poner la Biblia para que usted y yo lo leamos juntos, ¿ok? En el libro de Mateo capítulo 22, vamos a buscarlo aquí. Capítulo 22, aquí lo tengo, estoy acercándome. Búscalo conmigo, por favor. Mateo capítulo 22, versículo 42. Y vamos aquí, vamos a que usted lo lea conmigo. Vamos a, yo tengo el dedo marcado aquí para leerlo juntos. Versículo 42. Ahí está. Míralo aquí, el lindo. Dice, entonces esto es Mateo capítulo 22, versículo 42, dice, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Mire para allá, qué gran alta estima tenían ellos que le preguntaban de Cristo. ¿Y qué dijeron? Aquí le dijeron, hijo de David. Esa es la gran alta estima que tenían de Abraham y de David. Del apóstol Pablo. Tremendo, ¿verdad? Sí, es bueno uno excavar así. Y vemos aquí que se menciona a David. Pablo usa estos dos personajes destacados del Antiguo Testamento como ilustraciones. ¿Para qué? Para basar sus declaraciones en el último capítulo de que hay acuerdo, hay concordancia entre la ley y el Evangelio. No se contradicen ni están en conflicto uno con el otro. No son mutuamente privativos bajo la ley y antes de la ley. La fe en Dios fue el único requisito, y Abraham antes de la ley fue justificado por fe, y David bajo la ley cantó de la justificación por la fe. Estos dos personajes fueron los dos justificados por la fe, ¿ok? Abraham fue justificado por la fe, por la fe antes de la ley, y David bajo la ley también fue justificado, y él también cantó, escribió salmos de la justificación por fe. Ahora Pablo aquí nos está presentando una doctrina nueva y extraña que cancela el Antiguo Testamento y deja al judío flotando en el mar de la vida. Pablo está demostrando que tanto Abraham como David están en el mismo bote salvavidas en el cual él está ofreciendo a su pueblo en sus días, y el cual se llama justificación por fe. Y esto es algo tremendo, porque cuando somos justificados por fe hay que creerlo. Justificación por fe, por gracia, eso no se puede explicar porque es un regalo. Y Abraham fue justificado por fe antes de la ley, y David fue justificado por fe con la ley. Imagínese usted. En los primeros 5 versículos del capítulo 4 de Romanos, vemos que Abraham fue justificado por fe. Los primeros 5 versículos vamos a leer y aprender que Abraham fue justificado por fe. Y vamos a empezar a leer aquí el versículo 1. Empezamos a leer, porque aquí leemos mientras vamos aprendiendo la palabra del Señor. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 1. Búscalo conmigo ahí. Romanos capítulo 1. Y empezamos a leer la bendita y maravillosa palabra. Romanos capítulo 1. Aquí está. Vamos a leerlo juntos. Aquí está. Y aquí está. Y buscamos aquí en el libro de Romanos capítulo 4. Ahora sí, mira, aquí está. Y vamos a leerlo conmigo ahí. Ya conmigo ahí. Mira aquí.
Empezamos. ¿Qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre, según la carne? ¿Qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Y aquí lo hace como que en forma, como pregunta. ¿Qué halló Abraham, según nuestro padre? Como una forma de pregunta. ¿Por qué? Porque podríamos decir, si leemos este versículo 1 en estos tiempos, entonces diremos que halló Abraham, nuestro primer padre, según la carne. Es decir, por un esfuerzo humano. ¿Me explico? ¿Qué halló Abraham según la carne? O sea, por su esfuerzo humano. Esa palabra, entonces, que leemos en el versículo 1, une este argumento con lo que él venía diciendo en el tercer capítulo. El Evangelio descarta la jactancia y establece la ley. Eso lo vimos en el capítulo 3. Abraham y David confirman lo que Pablo está diciendo en esta tesis. Luego él usa una frase idiomática. Él dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? Pablo usa esta frase en los párrafos argumentativos de esta carta. Él ha llegado a una de estas secciones en su escritura, de modo que Pablo en la primera división no ha intentado probar o argumentar que el hombre es un pecador. Pablo dice, Abraham nuestro primer padre. Es Pablo diciendo, Abraham nuestro primer padre. Esto demuestra que la nación de Israel comenzó con Abraham. Repito, la nación de Israel comenzó con Abraham. Al Pablo decir, Abraham nuestro primer padre. El primer padre es una expresión un poco rara. Demuestra la importancia que tiene Abraham, que fue primero cronológicamente y también primero en importancia. Porque si leemos la palabra, viene Dios y llama a Abraham. Abraham no era judío, Dios lo llama y Dios lo usa. Y le dice, camina que te voy a usar. Sí, Señor, camina. Y Dios te dice hoy, camina. Señor, no entiendo, camina, no te preocupes. Yo me encargo del resto. Usted créale a Dios, firme y hacia adelante en el nombre de Jesús. ¿Qué fue entonces lo que descubrió Abraham según la carne? Esto es una buena pregunta para ese versículo número 1. ¿Qué fue lo que descubrió Abraham según la carne? Abraham descubrió que las obras según la carne no producían jactancia, sino vergüenza y confusión. ¡Qué tremendo! Eso fue lo que descubrió Abraham según la carne. Que las obras de la carne no producen jactancia, sino vergüenza y confusión. ¿Cuántos saben eso? Y cuando nos dejamos llevar por la carne, por la que es débil, por la que no quiere buscar a Dios, las cosas nos salen mal, las cosas no tenemos salida, como que pisamos y no arrancamos, no nos salen los proyectos, los planes, nos va mal en el matrimonio, con nuestra esposa, con nuestros hijos, en el trabajo, como que no encajamos. ¿Por qué es? Porque tenemos que tomar decisiones de acuerdo al Espíritu de Dios, decirle, Señor, aquí te entrego estos planes, son estos planes conforme a tu voluntad, ¿tú estás de acuerdo? Esa era la obra de Abraham, no tenía nada de vanagloriarse. Abraham fue un gran hombre de Dios, ¿ok? Eso lo sabemos, Abraham fue un gran hombre de Dios. Pero Abraham no creyó a Dios y huyó hacia Egipto, ¿ok? Abraham fue tremendo hombre del Señor, está estipulado ahí la palabra. Pero Abraham, si usted lee la Biblia, Abraham no creyó a Dios y él huye hacia Egipto. Su unión con la sierva y el hijo que le nació son cosas que no se puede jactar. Acuérdense que Dios le dio la promesa a Abraham con su esposa Sara, pero Abraham se adelanta, se une a su sierva, ¿ok? Y sale un hijo Ismael de ahí. No era voluntad de Dios, Dios sabía que iba a pasar, porque Dios es soberano, todo lo sabe, pero Dios
no lo estipuló de esa manera, pero como Dios trabaja con nuestros errores y Dios tiene misericordia, Dios de un error de nosotros puede hacer algo maravilloso. Esto fue lo que pasó aquí, porque también a ese hijo Ismael Dios le da una promesa, porque Dios es misericordioso, ¿ok? El que se humilla a Dios le salsa, el que busca con un corazón en el piso y dice: Señor, aquí estoy, yo sé que estoy sucio, pero te amo, te necesito. Dios lo usa. Es el Dios que yo le sirvo. ¿Okay? Y vemos que su unión con la sierva y el hijo que le nació fueron obras de la carne. ¿Por qué? Porque Dios no lo mandó a hacer eso, pero Abraham no se pudo jactar de eso porque lo hizo fuera de la voluntad del Señor. Leamos aquí ahora el versículo 2 en Romanos capítulo 4, el versículo 2 conmigo ahí. Lo tengo aquí marcadito ya esperando por ustedes. Aquí está. Versículo 2, aquí está. Dice: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, no para con Dios. Él se puede gloriar en sí mismo, pero no ante Dios. Se asume que Abraham tenía buenas obras, que tenía valor ante Dios, pero estas buenas obras no eran base para la salvación. O sea, todo lo bueno que nosotros podamos hacer delante del Señor, yo doy dulces a los niños, yo no rompo un plato, yo doy comida a los hambrientos, yo trato de no hablar malo, no pedir la cerveza y qué sé yo. Todas nuestras obras buenas no son base para la salvación. Eso tiene que quedar bien claro, porque se predica un evangelio que es: mientras más bueno yo sea, mientras más santo yo sea, mientras más perfecto yo sea, más cerca estoy de Dios. Nada de eso, de ninguna forma. Aquí lo que nos une a Dios, escúcheme bien, es la sangre de Cristo, es lo que Cristo hizo. Usted y yo somos justificados por lo que Jesucristo hizo en la cruz. Esto es por gracia. La gracia misma que disfrutó, y la justificación que disfrutó David y Abraham es la misma que nosotros disfrutamos en estos días. Es la misma sangre que nos limpia. ¿Ok? Justificación por la fe en lo que ellos creyeron, en lo que Dios les dijo, en la promesa. ¿Ok? Como dije, estas obras no son una base para la salvación, sino que eran el resultado de su salvación y el resultado de ser justificados por fe. ¿Ok? Fueron justificados por la fe que pusieron en Cristo y en Dios cuando los llama a los dos. Dios no acepta las obras de la carne de ninguna manera. Dios acepta lo que Él ha establecido en su palabra por fe en Cristo Jesús. Leamos entonces el versículo número 3. Versículo número 3. Vamos a leerlo ahí conmigo, por favor. Y yo lo tengo marcadito. Un poquito aquí está. Leemos ahí en el nombre de Jesús. Dice: porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Eso es lo que dice la Biblia. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea que cuando Abraham le cree, Dios le dijo, esto le fue contado a él por justicia. En Santiago se menciona este mismo versículo. Pablo lo hace en 3 de sus cartas, si es que él escribió Hebreos, ¿ok? Y pensamos que sí, que él también escribió Hebreos. Lo menciona aquí en Romanos y en Gálatas. Pablo recurre a las Escrituras como a la autoridad final, y usted y yo tenemos que hacer lo mismo. La palabra es nuestra guía, es lo que nos enseña quién es Dios, la mente de Dios, ¿ok? La palabra, la autoridad final. Él hasta ahora la personifica, como en este pasaje. Tenemos que creer en la palabra de Dios sin lugar a dudas, y que ella nos dirige y enseña. ¿Okay? Sin lugar a dudas, la palabra de Dios es la autoridad final. Y ahí en fuera, lo que se salga de la Biblia no es correcto. Lo que Dios dice que es correcto, yo digo que es correcto. Y lo que Dios dice que no es incorrecto, yo digo que no es incorrecto.
¿Qué es Dios hablando y no el hombre? ¿Qué es Dios hablando, perdón, y no el hombre en la palabra? Pablo menciona las palabras del Antiguo Testamento unas 60 veces en esta epístola. Qué tremendo. En esta epístola hacia los romanos, Pablo busca palabras del Viejo Testamento, de la palabra del Señor, y lo hace unas 60 veces, unas 60 ocasiones. Pablo está escribiendo de parte del Señor y busca citas bíblicas del Viejo Testamento, y lo hace 60 veces. Anote eso ahí, por favor. Bueno aprender. En Génesis capítulo 15, versículo 6, esta promesa le fue dada a Abraham, ¿ok? Cuando él le hace una pregunta a Dios, ¿ok? Vamos a ver eso. En Génesis capítulo 15, esta promesa le fue dada a Abraham. Busquemos eso en Génesis capítulo 15, versículo 6. Génesis capítulo 15, versículo 6. Vamos ahí. Génesis está la parte de atrás. No se vaya para allá para buscar. Si ves para la mano izquierda. Génesis capítulo 15, versículo 6. Estamos aquí. Aquí está. Génesis capítulo 15, versículo 6. Vamos a leerlo juntos. Capítulo 15, versículo 6. Aquí está. Voy a acomodarlo aquí. Y vemos la promesa que Dios le hizo a Abraham. Dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Ves? Cuando Abraham le cree a Dios, eso le fue contado por justicia. Y nos quedamos ahí mismo. ¿Ok? Esta promesa le fue dada a Abraham cuando él le hace una pregunta a Dios allá en Génesis 15, versículo 2. ¿Y qué pregunta le hizo Abraham? Está en el versículo 2, un poquito más arriba, por eso me quedé aquí, mire, es lo que dice aquí. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es el Damaseno Eliezer? Esa es la pregunta que le hace Abraham a Dios. Dios le da una promesa, y cuando Abraham le crea la promesa de Dios, le es contado por justicia. O sea que Abraham le cree. Todo lo que pasó ahí, Abraham le cree a Dios. Abraham simplemente creyó a Dios. Él confió y se agarró de esa palabra. La fe de Abraham no fue una acción, sino actitud. Su corazón dejó de mirarse a sí mismo para contemplar a Dios y a su promesa. Eso es tremendo. Voy a leer eso otra vez. Apunta esto. Esto está tremendo. Es más, me voy hasta acercar aquí para decírtelo aquí. Escucha bien. La fe de Abraham no fue una acción, no, sino una actitud. Abraham dijo: te voy a creer aunque no entienda. Voy a creer completamente 100% y voy a seguirte hasta las últimas consecuencias. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, creerle a Dios hasta lo último, hasta las últimas consecuencias, sin mirar atrás. Y fue una actitud de su corazón. Él dejó de mirarse a sí mismo para contemplar a Dios y a su promesa. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Dejemos de mirarnos a nosotros mismos, preocuparnos por nosotros mismos. Tú sabes lo que te estoy diciendo en este 2023. Y creámosle a Dios y sigámoslo. Porque Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Ok? Él cuida, Él sabe que tenemos necesidades. Pero lo primero que Él quiere que entendamos y hagamos es que le creamos, prediquemos su palabra y seamos luz en estos tiempos que hay tanta oscuridad. En esto que hizo Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Dios abonó eso en la cuenta de Abraham y se lo contó como justicia. Qué tremendo, ¿ah? Porque fuimos todos bendecidos por esto, por esta actitud que tuvo este hombre del Señor a través de la promesa de Dios. Y por ende nosotros fuimos bendecidos también, ¿ok? Y Dios se lo contó como justicia. Leamos ahora el versículo 4 y el versículo 5 ahí mismo en el libro de la epístola de los Romanos. Seguimos leyendo aquí, te está leyendo conmigo el versículo 4 y el versículo 5. Aquí está, versículo 4 y versículo 5. Vamos aquí, lo tengo marcado aquí.
versículo 4 y el versículo 5. Aquí está. Aquí estaremos el 4. Dice: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Y el 5: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Eso está tremendo. Repito, el 4: al que no obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Al que obra, o sea, al que hace un esfuerzo, al que dice, yo me estoy ganando esto porque hice esto, a ese no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Es una deuda porque se le está pagando por algo que él hizo. Pero al que no obra, o sea, el que no hizo un esfuerzo, al que recibe la gracia sin pensar que él obró o hizo algo, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Qué tremendo eso, qué profundo está esto, porque recibir las cosas de Dios por gracia, por fe, y no por lo bueno que yo sea o por mis buenas obras. Hay que entender eso. Eso es algo que tenemos que entender, porque Dios lo quiere de esa forma. ¿Para qué? Para que entonces no trabajemos, porque entonces si trabajamos y hacemos algo y por nuestros esfuerzos pensamos de que wow, quedó bien porque yo me esforcé, Dios se movió porque yo estuve ahí, Dios me usa de esta forma y fue por lo bien que yo lo hice, no te es contado por gracia, te es contado como deuda, ¿ok? Porque hiciste algo y se te pagó. Pero si lo haces por gracia, creyéndole al Señor que fue por su misericordia, porque Él es bueno, por la sangre de Cristo, entonces te es contado por gracia. Tremendo está eso. Tenemos que entender eso y tenemos que aceptarlo. Por lo general, un obrero recibe un salario por los servicios que ha prestado. ¿Okay? Y eso lo sabemos todas las personas que trabajan. Porque trabajamos, hacemos una labor y esperamos recibir el salario y la paga por lo que hemos hecho. Un hombre trabaja por cierta cantidad de dinero por hora o por día, y se le paga cierta suma de dinero por hora o por día, y se le paga por determinado trabajo. Eso lo sabemos todos. Es obvio que Abraham no era un obrero, porque él no se ganó lo que recibió. La única otra manera en que podía recibirla era el favor inmerecido de la gracia de Dios. El favor inmerecido. Eso fue lo que trabajó Abraham, no por sus obras, sino por el favor inmerecido de la gracia de Dios. Tú no te lo mereces, pero a mí me da la gana de dártelo porque yo soy Dios. Así de sencillo. No se puede hacer nada para merecer la salvación. Al creer en Él, qué tremendo. Escuche esto, lo voy a repetir una vez más. No se puede hacer nada para merecer la salvación. Absolutamente nada para merecer la salvación. No, Señor, pero yo hago estas obras. No, pero yo soy bueno. No, pero yo no hablo malo. No, Señor, pero yo soy pastor. No, pero yo soy evangelista, yo soy apóstol. No se puede hacer nada para merecer la salvación. Punto. Cree en el Señor. Esto es lo que hay que hacer. Cree en el Señor. Cree en Él. O sea, en Dios, que declaran indigno, justo. Ahí está. Creer en el Señor, la sangre de Cristo nos declara que somos injustos, justos delante de Dios. Es la única forma. Y la única clase de persona que Dios está salvando es al injusto. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo que la única clase de persona que Dios está salvando es al injusto? Explícame eso. ¿Cómo que es eso? ¿Qué quiere decir entonces? ¿Que Dios no salva a la gente buena? Bueno, aquí vamos a aprender algo que yo lo aprendí mientras estudiaba esto. La única gente que Dios sana son los injustos. Y alguien podrá decir, ¿qué quiere decir entonces? ¿Que Dios no salva a la gente buena, Edwin? Bueno, nómbreme usted alguno y Dios salvará a ese bueno. Nómbreme alguno que es bueno. Nómbreme a alguno, ¿ok? ¿No? Mira lo que dice, ¿ok? Está tremendo esto. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno, dice la palabra del Señor. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. ¿Y dónde está eso?
ahí mismo en el libro de Romanos, y lo voy a buscar un momento. Romanos capítulo 3, versículo 12. Míralo aquí al ladito. Romanos capítulo 3, versículo 12. Aquí está. Míralo aquí. Y vamos a buscarlo. Capítulo 3, versículo 12. Aquí lo tengo marcado. Aquí está. Ahora leemos en el nombre de Jesús. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La palabra del Señor me dice eso. No es Edwin Santiago. Usted mencióneme a alguien bueno y Dios lo va a salvar. Pero le tengo noticias. Nadie es bueno, ni siquiera uno. ¿Ok? Está tremendo eso. Y esto es simplemente una decisión. Nosotros creemos o no creemos en Dios. Así de simple. Creemos o no creemos en Dios. Y eso según las normas de Dios. Escuche bien, esto es tremendo. Esto es según las normas de Dios. No en acuerdo a las normas de Edwin Santiago o a las que usted pueda poner, no, de acuerdo a las normas de Dios y no a las mías o a las normas suyas. Fe es la única condición aquí. Fe es la única condición. ¿Fe en quién? En Cristo Jesús. Fe es lo que cuenta para la justicia. Repito, fe es lo que cuenta para la justicia. ¿Qué es la fe? Lo que no se ve pero se espera. La fe en Cristo, aunque no lo vemos, creemos. ¿Ok? El justo por la fe vivirá. Es por eso que Dios acepta la fe en lugar de las obras. Por medio de la fe se honra a Dios y se asegura la justicia para el hombre. Por medio de la fe se honra a Dios y se asegura nuestra justicia delante del Señor. Vea, esto está tremendo. De verdad que cuando yo leí esto y dije, wow, Señor, la verdad que tu palabra es profunda, eficaz, tremenda. Dios mío. Y leemos aquí, vamos a leer aquí, seguimos en Romanos capítulo 4, vamos a leer el versículo 6, ¿ok? Vamos a leer el versículo 6 y también vamos a leer el versículo 7 también. Versículo 6. Y esos dos ahí conmigo, por favor. Versículos 6 y 7, míralo aquí, lo tengo marcadito y para leerlo junto con usted aquí mismo. Aquí está, dice la palabra del Señor. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Qué lindo. Cuyos pecados son ¿ok? David vivió bajo la ley. Eso lo establecimos un poquito más ahora cuando comenzamos el estudio. David vivió bajo la ley. David no podía ser salvo bajo la ley. ¿Ok? Nadie puede ser salvo bajo la ley, porque nadie puede cumplir la ley completa. David escribe que Dios reconoce la justicia sin obras. Las obras que él tenía eran malas, las de David. La justicia tiene que estar completamente separada de las obras. Escuche bien. La justicia de Dios tiene que estar completamente separada de las obras. Porque si es por obras, no es por gracia. ¿Ok? Y si es por gracia, entonces agradamos a Dios. Es un regalo de Él. Tenía que venir bajo un principio enteramente diferente. Y en el versículo 7 leímos, esta es una cita directa del Salmo 32, versículo 1 y 2. Estos que leímos ahí en el versículo 7 es una cita directa del Salmo 32, versículo 1 y el 2. Es uno de los salmos penitenciales de David y el Salmo 51 es el otro. Estos versículos son el producto del gran pecado de David y por consiguiente confesión y aceptación. ¿Ok? Por eso es que David dijo lo que dijo en este versículo 7 al final, que dijo: como también habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras,
Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, porque David recibió ese perdón, porque sus obras no eran buenas delante de Dios, pero David sí aceptó, ¿sabe?, el perdón de Dios. Qué lindo. Y mira lo que dice, bienaventurados, dice aquí. Eso es lo más elevado en la felicidad y el gozo. Esta es la bienaventuranza más grande de todas. David conoció esto por experiencia y que Dios perdona las iniquidades, ¿ok? Es decir, la desobediencia. Dios perdona la desobediencia, Dios perdona las iniquidades. Para eso Cristo vino, para morir por nosotros y que seamos justificados por Él. David quebrantó la ley deliberadamente. Escucha bien, David, hablando de David, ¿ok? David quebrantó la ley deliberadamente. Él no lo hizo en ignorancia de la ley. Sin embargo, fue perdonado. Esto habla de una remisión completa y es tremendo porque la mayoría de las personas han escuchado el mensaje de Cristo, no todas, pero la mayoría conocemos a Cristo, sabemos lo que tenemos que hacer para enderezar nuestras vidas. Sabemos que es un Dios santo, que hay que enderezar los caminos de nosotros, y muchos de nosotros, incluyéndome, teniendo aún ese conocimiento, violamos las leyes del Señor, le faltamos el respeto con cosas que hicimos. Póngale, porque acuérdense que el pecado está en nosotros, por naturaleza somos pecadores, pero aún así Dios nos perdona. ¿Por qué? Porque Él es amor, porque Él ve a Cristo en la cruz y no usted a mí. Somos justificados por fe, no por obras. Y eso lo vamos a repetir mucho, no por lo que yo hice. ¿Me explico? Es por fe que somos perdonados. Y esto habla de una remisión completa, de un perdón total y absoluto de parte del Señor. Veamos ahí entonces ahora el versículo 8. Vamos a leer el versículo 8. Romanos capítulo 4, yo lo tengo marcado aquí y lo leemos ahora en el nombre poderoso de Jesús. Dice el versículo 8, leemos y dice: bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bienaventurado el varón al cual el Señor de pecado. Dios quitó el pecado de David y esto se lo dijo Natán. Escucha bien esto. Dios quitó el pecado de David. ¿Qué pecado es? Vamos a leerlo ahora. Parece que el pecado, bueno, David, todos cometemos muchos pecados, pero uno que está estipulado en la Biblia fue cuando David le quita la esposa a Urías, manda a Urías al frente del batallón para que lo maten, para él poder quedarse con su mujer. Pero Dios, ¿qué hizo? Dios quitó el pecado de David y esto se lo dijo Natán. ¿Dónde? En segunda de Samuel. Vamos a ir ahí. En segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Segunda de Samuel. Samuel está por aparte, casi llegando allá a Génesis. Vaya, está ahí. Primera de Samuel, segunda de Samuel. ¿Ok? Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Y lo buscamos aquí. Vamos a leerlo en el nombre poderoso de Jesús. Versículo 12. ¿Ok? Segunda de Samuel, capítulo 12. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 13, perdón. Aquí está. Aquí está. Vamos a leerlo. Aquí está. Y leemos aquí en el nombre de Jesús. Mira aquí. Versículo 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Ok, vemos ahí claramente que el pecado de David fue perdonado. Lo acabamos de leer y se lo dijo Natán. Y en segunda de Samuel, capítulo 12, el versículo 13, está ahí. Pero David fue corregido, ¿sabe? Se queda, David fue corregido de ese pecado. Dios lo perdona, pero Dios lo corrige. Mira ¿cómo lo corrige, Edwin? Mira lo que dice en segunda de Samuel, capítulo 12,
versículo 6, ahí mismo. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 6. Míralo aquí. Voy a buscarlo conmigo aquí, lo tengo marcado, míralo aquí. Dice: y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Esto es cuando Natán le cuenta una historia a David. Ok, y David mismo dice: wow, el tal sea juzgado, y de la boca de David sale esto, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Quédese con ese, con 4 tantos, porque no tuvo misericordia. Ok, quédese con eso, que vamos a descubrir algo aquí. Ok. Y al David mismo decir eso, ok, ¿qué pasó con David después? Te tengo noticias. 4 de los hijos de David fueron muertos. Él dijo: 4 tantos deben quitársele, porque no tuvo misericordia. Cuando Natán le cuenta, ok, con una parábola, y David le contesta, entonces Dios corrige a David. ¿Y qué pasó? 4 de los hijos de David fueron muertos. El hijo de Betsabé, número 1, Amnón, su primogénito, número 2, Absalón, número 3, y Adonías, número 4. Pero la culpa de David no fue acreditada a su cuenta. Otro llevó la culpa por él. David dijo: bienaventurado es aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Qué tremendo, ¿ah? Qué tremendo, porque David conoció el perdón de Dios, vivió el perdón de Dios, la gracia. ¿Ok? En serio, sí, la gracia, el perdón de Dios, sí, la vivió, porque Dios lo perdonó bajo la ley, Dios lo justificó. Tremendo. El apóstol Pablo vuelve ahora a Abraham. Aquí, entonces el apóstol Pablo sigue escribiendo, sale de todos estos ejemplos que dio de David, y ahora viene Abraham otra vez en el versículo 9. Le damos el versículo 9 y el 10, ¿ok? Porque Pablo ahora sale de David y vuelve a dar ejemplos de Abraham. Le damos el versículo 9 y el versículo 10 del libro de la epístola hacia los romanos. Vaya conmigo ahí, ¿ok? Vamos a buscarlo aquí, que yo lo tengo marcadito. Versículo 9 y el 10. Vamos aquí, vamos a leer. Versículo 9 y 10. Ok, aquí estamos, perfecto. Leemos aquí, míralo aquí. Dice: ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Y el 10. ¿Cómo pues le fue contada, estando la circuncisión o en la circuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y expliquemos eso un poco, ¿ok? Expliquemos esto. Llegar aquí a un acuerdo nosotros. Como le dije, el apóstol Pablo vuelve ahora a Abraham en el versículo 9, que lo acabamos de leer, y el 10. Ahora, eso fue antes, porque Abraham había estado cubierto con el pacto que Dios había hecho con él. El pacto que Dios hizo con Abraham lo cubría. Un pacto, fue un acuerdo que él tuvo con Dios. Y vemos en el versículo 10 que Dios le había hecho una promesa a Abraham, y él creyó que Dios lo haría mucho antes de que hubiera un acuerdo hecho, salvo lo que Dios había dicho que haría. Abraham que creyó en la lisa y llana palabra del Señor. Sí, Abraham le creyó a Dios, punto, en lo que Dios le había prometido, y dijo: me voy hasta las últimas consecuencias, Señor. Aquí voy, te creo, acepto y me muevo en tu nombre, Dios mío. Veamos ahora el versículo 11, del 11 al 13. Vamos a ver del versículo 11 al 13. Vaya conmigo ahí, vamos a leer la palabra del Señor. Aquí está marcado ya. Dice: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso,
para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. ¿Ok? El 12. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. ¿Okay? Es el versículo 12, versículo 13. Vamos aquí. Está ahí mismo. Versículo 13 dice: porque no por ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Y vemos aquí que Abraham, por ejemplo, es nuestro padre, como los judíos dicen, sí, Señor. Gracias a Dios por ese hombre que Dios utilizó y por su actitud y creerle a Dios, todas las naciones fueron bendecidas. Y dice aquí la palabra que él recibe la señal de la circuncisión como señal de sello de la justicia de Dios. ¿Ok? Que aún él estando incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que a ellos también la fe les sea contada por justicia. O sea que Abraham aceptó lo que Dios dijo, incircunciso, para que todos los que no fueran circuncidados también cayeran sobre la gracia del Señor, que es por fe y por gracia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también que sigue las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. O sea, también Abraham bajo la circuncisión para todos aquellos que no han sido circuncidados, por la fe creamos a Dios también. ¿Ok? Porque esta promesa fue realizada mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Ok? Leamos aquí el versículo 13. Estamos aquí abajo. 13 que está aquí abajo. Él aquí. Aquí está. Dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. ¿Ok? Esa fue la única razón por la cual, por la justicia, le fue dada a Abraham eso. Dios hizo esa promesa mucho antes de la introducción de la circuncisión. Repito, Dios hizo esta promesa a Abraham mucho antes de la introducción de la circuncisión. Anote eso. Él simplemente creyó en Dios, amigo oyente. Simplemente Abraham, como hemos dicho y repetido, creyó a Dios. Y seguimos leyendo ahora del 14 al 16. Vamos a leer ahí, desde el versículo 14 al 16. Le damos conmigo, ahí ya estamos terminando, ¿sabes? 14 al 16, yo lo tengo marcado, aquí está, y leemos. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Escuche bien, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para que la que es de la ley, sino, seguimos acá arriba, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. ¿Ok? Es padre de todos nosotros. Dios salvó a Abraham por gracia, nada más. Dios salvó a Abraham por gracia. Ese es el resumen de eso que acabamos de leer, por gracia. Porque Dios le hizo un regalo, porque Dios le plació. Dios le hace la promesa antes de la circuncisión, antes de toda esa ley. Dios viene y le da esa promesa a Abraham y lo salva y lo usa por gracia. Porque Dios dijo: te voy a regalar, yo soy Dios todopoderoso, amor, y voy a usarte. Punto.
Así de sencillo, sin leer mucho y sin explicar mucho. Vamos ahí, entonces seguimos leyendo el versículo 17 al 18. Seguimos ahí. Versículo en Romanos capítulo 4, versículos 17 y 18. Déjame acomodarlo aquí para que todos leamos. Dice 17. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y el 18. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser parte de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Dios le prometió a Abraham, y Abraham al Señor. ¿Ok? Dios lo puso por multitudes de mucha gente por gracia, porque a Dios le plació. Delante de Dios. ¿Y qué Dios es este? El que da vida a los muertos. ¿Ok? Como dice ahí. El que llama las cosas que no son como si fuesen. O sea, nos está diciendo aquí. Dios lo salva por gracia, lo usa por gracia, porque Él es Dios todopoderoso, el que da vida a los muertos, el que llama las cosas que no son como si fuesen, el Dios que crea, en donde no hay vida, Él da vida, el Dios que sana, el Dios que creó las galaxias, los universos, el Dios que creó el cielo y la tierra, el mar, lo visible y lo no visible, los ángeles, los serafines, los arcángeles. ¿Ok? Dios creó todo. Ese Dios es el que justificó a Abraham. ¿Y qué hizo Abraham? Pues Abraham creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. O sea, Abraham, por más que veía que las cosas se apretaban, que Sara era vieja ya y no sabía si la promesa iba a venir, el hijo que Dios le había prometido, él creyó en esperanza contra esperanza. No, Dios me ha prometido esto, yo le creo que Dios dijo y camino. No, yo no veo ahora lo que está pasando, ni lo que ha prometido, pero ya Dios habló y eso es todo lo que yo necesito. Sigo hacia adelante en el nombre de Jesús. Y usted y yo tenemos que hacer el mismo, creer en esperanza contra esperanza. Que Dios me habló, Dios dijo que me iba a sanar, Dios dijo que iba a restaurar mi matrimonio, Dios dijo que me iba a suplir un trabajo, Dios dijo que iba a suplir todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. ¿Ok? Dios dijo que me iba a levantar a mis hijos. Créale a Dios y camine creyendo en el nombre poderoso de Jesús. ¿Ok? Y seguimos aquí, vamos a leer el versículo 19, ya estamos aquí terminando. Romanos capítulo 4, versículo 19. Dice, pero aquí: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. O sea, Abraham le creyó a Dios y no se debilitó. Y hay imposibilidades humanas, pero como el creador del universo me lo prometió, Él lo va a cumplir. No hay ningún mérito de por sí en la fe. Escuche bien esto. No hay ningún mérito de por sí en la fe. No había nada alrededor de Abraham en lo cual él podía confiar. Nada para tocar, nada para ver, absolutamente nada. Todo lo que él hizo fue confiar en Dios. Y eso es lo importante. Aunque no veamos, aunque no sintamos, lo que tenemos es que creer en Dios. Y eso es todo lo que necesitamos, porque para el que cree, todo es posible. Por dar la gloria a Dios por eso. Vamos a ir a leer el versículo 20. Versículo 20, aquí está. Vemos aquí el versículo 20, dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Abraham se fortaleció en fe, dándole siempre gloria al Señor. Abraham no vacilaba. Ese es el pensamiento en este pasaje. Él dejó de mirar a su alrededor para mirar a la promesa. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Dejemos de mirar alrededor de nosotros y miremos a lo que Dios nos ha prometido y enfoquémonos en eso. Veo que me escuchas. Si no conoces a Dios, acepta a Cristo, busca su presencia, míralo a Él y
sigue los mandamientos de la palabra del Señor, lo que Él te diga. Porque hoy tenemos al Espíritu Santo que nos corrige, que nos enseña la palabra. Si nos metemos en ella, el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, ¿ok? Es parte de Dios. Y Abraham dejó de mirar a su alrededor para mirar a la promesa. Él creyó en la promesa a pesar de las circunstancias, ¿ok? Él creyó en la promesa. Él puso su mirada en la promesa basándose, escuche bien esto, él puso su mirada en la promesa basándose en quien la había dado. ¿Y quién la había dado? Dios, el Creador, el Alfa y el Omega, el gran yo soy, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Imagínese usted. Pongamos nuestra mirada en el Señor basándonos en quién nos prometió esto. Adorando de esa manera a Dios. El hombre fue creado para glorificar a Dios, pero por la desobediencia él hizo lo contrario. El hombre, fuimos creados para adorar a Dios, pero al desobedecer hicimos lo contrario. Y la única manera que usted puede glorificar a Dios ahora es creyendo en Él. Eso está tremendo. Nosotros fuimos creados para adorar a Dios, pero por desobedecer, ¿qué pasó? Cuando desobedecimos, hicimos lo contrario, no lo adoramos, le dimos la espalda. Y ahora la única manera que usted y yo glorificamos a Dios es creyendo en Él. Dale este mensaje a tu vecino, por favor. Leamos el versículo 21 y el 22. Leamos esos dos versículos. Qué tremendo esto. Versículo 21 y el 22. Leámoslos ahí. Aquí está. Dice: plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y el 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Ok, seguimos aquí, que le fue contado por justicia, al creerle al Señor. Y el versículo 21 podemos resumirlo diciendo una pregunta: ¿en qué tenía confianza Abraham? ¿En qué? 22, contestación: esta fe es en la resurrección. La vida después de la muerte es lo que aceptó Abraham en lugar de su propia justicia que él no tenía. Dios declaró justo a Abraham por su fe, ¿ok? En la promesa de levantar a un hijo, ¿ok? De la tumba de la muerte, es decir, del seno de Sara. Dios le levantó un hijo a Abraham en el vientre de Sara cuando ya estaba muerto, cuando esa matriz estaba seca, no había vida ahí. Dios viene de una promesa y lo cumple, da vida a ese vientre. Está tremendo esto. Y Dios promete vida eterna a quienes creen que Él le levantó a su propio hijo de la tumba de José de Arimatea, es decir, el lugar de la muerte. Dios nos promete vida eterna cuando creemos en su nombre, cuando creemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y por ende tenemos vida y vida en abundancia, así como Sara, cuando Abraham le cree la promesa, en su vientre había vida y Dios da vida, dio vida a su vientre y salió la promesa de Dios, el hijo que Dios había prometido. Así mismo, cuando usted y yo aceptamos a Cristo, Dios nos da su vida eterna a través de Cristo Jesús. Qué tremendo está esto. Y le damos aquí del versículo 23 y el 24. Versículo 23 y el 24. Tenemos aquí, dice: y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Ok, 23 y el 24. Señor Jesús. Usted sabe que el vientre de Sara era como una tumba, era un lugar muerto, pero de él salió vida. ¿Por qué? Porque Abraham le creyó a Dios. Y esto lo dijo Jesús, fíjate, vamos a buscarlo ahí. Esto lo dijo Jesús. Jesús lo dijo en San Juan capítulo 8. Vamos a buscarlo. San Juan capítulo 8, versículo 56.
San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8, versículo 56. Aquí está. Creo que dijo Jesús, ¿ok? Versículo 56, aquí está. Yo lo tengo marcado aquí, mire. Leámoslo juntos ahí. Mira lo que dice. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Ok? Jesús dijo: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Está tremendo esto. Y vemos aquí que Pablo entonces este capítulo de esta manera en el versículo 25, y vamos a leer el último versículo, el versículo 25 de Romanos capítulo 4, el versículo 25 lo leemos aquí, ¿ok? Juntos. Versículo 25, lo hemos marcado aquí, a leerlo, dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones, ¿ok? Y resucitado para nuestra justificación, hablando de Cristo, ¿ok? El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Aquí está, lo acabamos de leer, el versículo 20. Esto es fe no solo en la muerte de Cristo, sino también en su resurrección. Esto es fe no tan solo en la muerte, sino también en su resurrección, ¿ok? En la resurrección de Cristo. En su muerte, Cristo pagó nuestra deuda. Escuche bien, en su muerte, Cristo paga nuestra deuda. Y en su resurrección, Él descargó esa deuda. Qué lindo. Él paga nuestra deuda cuando muere, pero cuando resucita, Él descarga esa deuda. O sea, descarga. Él nos quita la culpa porque resucitó y pagó el precio. Qué lindo es el Señor. Y aquí terminamos el capítulo 4, que ha sido tremendo. Déjeme decirle, la epístola, el capítulo 4 es tremendo. Espero que se haya gozado. Yo me he gozado y espero que compartas estos videos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Aquí fue tu hermano y amigo Edwin Santiago, y te espero en el próximo capítulo, el capítulo 5 de la epístola de Romanos. Comparte estos videos, @regalo de Dios. Estamos también ahí en Regalo de Dios en Facebook, búscanos ahí. Comparte estos videos, porque al compartir estos videos estás esparciendo la palabra del Evangelio de Cristo. Dios te bendiga, Dios te guarde, y nos vemos hasta la próxima. Dios te bendiga.